¿Sabías que la ansiedad ha aumentado en los últimos 5 años en México en un 75%? ¿Eso qué quiere decir? Que casi el 15% de la población está con manifestaciones de ansiedad. Y yo no sé si tú te has percatado, pero a lo mejor tú tienes muchas de esas manifestaciones. Y en este video lo que yo quiero es darte una serie de tips. Primero, para que reconozcas si tú tienes esas manifestaciones, cuál es la parte funcional y qué es lo que no te funciona. Y sobre todo, qué es lo que puedes hacer para prevenir la ansiedad. Porque en un momento dado eso puede ir en aumento y hasta esa es la base de los ataques de pánico y de los padecimientos del corazón. Entonces, lo que yo te quiero explicar es que primero hay 4 componentes de la ansiedad. La ansiedad es esta manifestación o este estado mental de aquello que nos ocurre porque viene un futuro que no es previsible. Estamos constantemente pensando en qué es lo que va a pasar en el futuro y me afecta, me pone nerviosa y tengo toda una serie de pensamientos al respecto. Los 4 componentes de la ansiedad se dividen en los siguientes: todo lo que tiene que ver con la parte de la conducta, la parte emocional, la parte física y la parte de los pensamientos. ¿Cómo son algunos de los ingredientes, por ejemplo, en la parte de la conducta? Bueno, cuando yo estoy con conductas de postergarme o inclusive cosas que manifiestan mi nerviosismo, mi estrés, que es voy y vengo a cierto lugar o llego a cierto espacio y ya me quiero ir. Esta cuestión en donde con mi conducta me siento preocupada por el futuro. En cuanto a la parte emocional, ¿cuáles son esas manifestaciones? Por ejemplo, nerviosismo, aprensión, querer controlar las cosas, estar con manifestaciones quizás en donde hablas muy rápido. La tercera, que tiene que ver con manifestaciones físicas. Sudoración en las manos, una aceleración en el ritmo cardíaco, quizás, como te había mencionado, puede llegar al punto en donde hasta te entren ataques de pánico. Y la cuarta, el cuarto ingrediente que forma parte de las manifestaciones de ansiedad, tiene que ver con los pensamientos. ¿Cómo estás? Se le llama rumiando, y así ese es el concepto, la forma de decirlo, que estás pensando, por ejemplo, en que todo va a salir mal, tienes tendencias pesimistas, estás en una situación en donde piensas que todo va a ser un desastre, un fracaso, una catástrofe. Y todos estos ingredientes, cuando son combinados, pueden ir en diferentes niveles, pero la idea es que puedes tener, miedo ante ciertas situaciones, y es más, te puedes angustiar, pero no necesariamente llegas a la parte de la ansiedad. Es decir, también quiero hacer una distinción. ¿Cuál es la diferencia entre la angustia y la ansiedad? Básicamente tiene que ver con una cuestión de energía. Con la angustia te paralizas. Con la angustia estás tan preocupada, tan preocupado, tan en tus pensamientos que te paralizas. Mientras que la ansiedad lo que hace es que te pone en movimiento y te acelera. Por eso es tan peligrosa la ansiedad, porque llega un momento en donde estás en un punto en donde tienes exceso de energía, y de ahí que puede llegar, inclusive con lo que te mencionaba, en ataques de pánico y por supuesto afectar el corazón. De hecho, yo no sé si tú sabías, pero de la causa número 1 de muerte por parte de enfermedades en México, tanto de hombres como de mujeres, tiene que ver con problemas cardíacos y ataques del corazón. Y entonces, ¿qué te quiero decir ahora? Que te voy a dar 5 herramientas para que puedas controlar todas estas situaciones de ansiedad que quizás tengas. Quizás perteneces a esa población y la idea es que puedas disminuir tu ansiedad. Así que ahí te van estas herramientas. La primera es definir cómo y dónde en todo lo que tiene que ver en tus procesos de acción. Muchas veces los seres humanos entramos en cuestiones de ansiedad porque no sabemos dónde o cuándo o cómo. Y a veces el cómo llega a ser complicado. Pero si tú puedes definir, cómo va a ocurrir y dónde, eso permite disminuir tu ansiedad. Te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo decir que vas a tener una junta el próximo mes a ya tener la certeza de
¿Dónde? Por ejemplo, en el segundo piso, va a durar 1 hora y va a ser con el equipo. Estos pequeños ingredientes de certeza te permiten disminuir esa ansiedad. Siguiente herramienta es todo lo que tiene que ver con rodearte de elementos del éxito. No solamente personas que son exitosas para homologar esta sensación de logro, sino también situaciones o libros o anécdotas. Y tú mismo te puedes autoalimentar de cuestiones de éxito, y a esto se le llama el refuerzo intermitente. Es simple, es mucho más fácil pensar, por ejemplo, en un pequeño logro, vamos a ponerlo así, que estás aquí y que tienes un pequeño logro, un pequeño éxito, y celebrar este pequeño logro o éxito, a estar pensando que tienes que alcanzar la cuota de ventas y que es tremendo. Eso es parte de lo que genera la ansiedad. Es decir, el refuerzo intermitente es celebrar tu éxito, aunque sea muy pequeño, y estar en constante automotivación para ir disminuyendo esta ansiedad. La parte de la alegría puede llegar a disminuir la ansiedad. Eso además te mantiene motivado en vez de estar en una cuestión de buscar el resultado perfecto. La tercera herramienta: evita titubear y simplemente define criterios para que puedas tomar decisiones. Es decir, en cuánto tiempo como máximo puedes tomar la decisión, o cuáles son los criterios para que puedas definir las prioridades. Lo que hace la diferencia para que tú puedas tomar decisiones es que tienes que tener muy claros los criterios, el nivel de la calidad, cuántos tiempos, la prioridad, quién se va a involucrar. Si eso que estás buscando para tomar decisiones cumple con los criterios, ponte una fecha límite, no más de 48 horas, no más de 10,000 pesos. Ponte criterios que controlen el que puedas tomar acción, y eso evita que tú titubees o que dudes. Cuarta herramienta: en la vida las cosas no tienen que ser perfectas y puedes presentar y arrancar sin que todo eso tenga que ser perfecto. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes que hacer el lanzamiento de tu sitio web y quizás te has estado postergando, y eso te mete en un punto de ansiedad porque tiene que tener todos los ingredientes. Y aquí la recomendación es que lo lances y que día a día vayas mejorando cada uno de los puntos. Obviamente no se te olvide poner los puntos críticos, pero en la vida no tiene que ser perfecto. El chiste es que avances y que arranques. Y la quinta herramienta tiene que ver con una definición que se le llama el prejuicio de la memoria. Fíjate qué interesante. Los seres humanos tenemos vivencias, y si tú estás en un estado de ansiedad, el prejuicio de la memoria te pone en el punto en donde solamente te acuerdas de aquello que no funcionó. Si tú eres una persona que tienes tus ingredientes de conductas, pensamientos y emocionalidad ansiosa, solamente te enfocas en los puntos pesimistas, en el fracaso, en aquello que no va a jalar. Y entonces date cuenta cómo quizás puedas observarte que si tú estás constantemente recordando aquello que no funcionó, estás en un punto de ansiedad, y lo que puedes hacer es transformar aquello de lo que te acuerdas. Y te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay gente que cuando va a una entrevista de trabajo o cuando está haciendo una presentación, solo se acuerdan de aquello de lo que no funcionó. ¿Cómo lo resuelves? Pídele a alguien, a algún compañero, por ejemplo, cuando estás en una presentación, que te recuerde todo lo que sí funcionó. O bien, después precisamente de una entrevista de trabajo, en vez de estar rumiando una vez más de todo aquello de lo que no funcionó, registra muy bien aquello de lo que sí funcionó. El prejuicio de la memoria te va a permitir mantenerte en aquello que está positivo para ti, de lo que te puede motivar. Y entonces, algo que también te quiero agregar como último ingrediente: sé específico en tu vida. Cuando los ingredientes son vagos, cuando hay difuminación, cuando no hay cuestiones precisas, esto te puede generar ansiedad. Mi nombre es Saskia de Winter, y estoy aquí para apoyarte en todos estos ingredientes que te permitan disminuir tu ansiedad. No permitas que esto te pierda en aquello de tus objetivos, de lo que quieres lograr, y sobre todo con tu equipo de trabajo, que pueda ser mucho más productivo.
Así que si quieres saber más, simplemente mantente en contacto con nosotros y me va a dar muchísimo gusto seguirte apoyando. Gracias.